Hoy, jueves 18 de junio, como nos gusta llamarlo aquí, casi viernes. Para comenzar el día de hoy, vamos a hablar de uno de los temas más importantes a nivel mundial hoy en día, que se trata con el conflicto que tenemos en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, donde por fin pareciera que vamos a alcanzar una paz o una resolución al conflicto armado que se está dando desde el 27 de febrero de este año. Como yo mencionaba a principios de esta semana, realmente espero que finalmente podamos tener una conclusión al conflicto, aunque esto no se resuma inmediatamente en una solución a los problemas que enfrenta nuestro país, en este caso con las alzas de los combustibles. Como habíamos explicado hace un tiempo, básicamente los barcos tardan 2 meses entre llegar del estrecho hacia diferentes destinos en el mundo, y como el bloqueo se había dado a principios de marzo, en mayo es que se empezaría a sentir los efectos de esto, debido a que los barcos que salieron en marzo, en febrero, estarían ya llegando para esta fecha. Nosotros no recibimos petróleo directamente desde esa zona. Nuestro petróleo de referencia es el WTI, que ha ido bajando progresivamente, pero al cerrar el flujo de petróleo del 20% del flujo del mundo, todo el mundo se ve afectado debido a cómo los temas pasan, o sea, cómo funcionan los temas de los precios a nivel mundial, y de cómo para las petroleras sale más barato romper un tratado con un país y pagar la multa y redirigirse hacia alguien que le vaya a pagar más. Un sinnúmero de cosas. Hoy en día el petróleo amanece, el WTI amanece en 74 con 0.8, una reducción del 3.53% con relación al día anterior. Eso es muy positivo. El petróleo sigue a la baja y se entiende que va a seguir así debido a que ya las tensiones se están reduciéndose y por fin estamos llegando a un acuerdo. El petróleo sigue siendo más caro de lo que se encontraba antes del problema, que era en $60 más o menos, alrededor de $60, por lo que tenemos que seguir a la espera de que te siga reduciéndose para mantener progresiva. De todas formas, podemos hablar este primer bloque de los 14 puntos que van a firmar Estados Unidos e Irán en un memorándum de mutuo acuerdo, en lo que terminan de negociarlo en los próximos 60 días, el trato final que van a firmar entre los dos países. El primer punto que tenemos es donde los Estados Unidos de América e Irán y aliados de ambos bandos acuerdan un alto al fuego y una conclusión permanente de todas las operaciones militares, incluidas las del Líbano. No todos los actores están contentos con esta resolución, principalmente el Estado de Israel, que había estado sosteniendo ataques armados hacia el sur del Líbano, que básicamente habían roto varias veces el cese al fuego impuesto por Estados Unidos e Israel, ya que el Líbano era parte importante del tratado que Irán trataba de llevar a cabo con los Estados Unidos. Esto es importante. Esto puede denominar que por fin se va a encontrar una paz, o por lo menos una paz frágil, o entre comillas, en el Medio Oriente, y podríamos observar cómo quizás esta región por fin deja de ser tan controversial alrededor del mundo. La geopolítica es algo extremadamente complicado y no es algo tan sencillo como decir esto está bien o esto está mal, sino que miles de personas se ven afectadas, no solamente en Medio Oriente, sino también en otros países, ya que las repercusiones de esa zona pueden salpicar en otros lugares, y lo hemos visto en el pasado, en hostilidades que se dan de un lado a otro y al parecer no dan una fecha de terminar. Esto podría por fin dar como un primer pie, un primer avance a que las cosas puedan ir cambiando verdaderamente en esa zona. También los Estados Unidos e Irán, como el segundo punto, prometen respetar la soberanía de cada una de las naciones. Estados Unidos promete respetar la soberanía de Irán, Irán promete respetar la soberanía de los Estados Unidos y no involucrarse en temas internos de cada uno de estos países. Básicamente dejarían de atacar, ya sea con propaganda de un lado u de otro, o militarmente,
cosas que tengan que ver con el manejo interno de cada país. Esto viene a dar pie con bola en el sentido de que los Estados Unidos, al principio del conflicto armado, tenían como uno de sus puntos de guerra el remover el régimen iraní, que es un régimen dictatorial, eso no se lo despinta a nadie. Y una de las excusas que tenía Estados Unidos para seguir manteniendo el conflicto armado era el cambiar el régimen iraní y liberar a las personas de Irán, a las personas del Golfo Pérsico. Esto obviamente no ha sucedido. Ellos sí pudieron remover gran parte de la cabeza del régimen, pero como habíamos explicado en un programa hace un par de meses, la forma en cómo está estructurado el gobierno de Irán le ayuda o le permite poder soportar estos ataques con una gran resiliencia, debido a que tienen un plan de contingencia global a nivel de gobierno que les permite inmediatamente pierden un oficial, sustituirlo por el que está siguiendo en la línea de sucesión, de manera que el gobierno iraní no se quede sin una cabeza o sin varias dirigentes en diferentes puntos. El tercer punto que tenemos es que estas negociaciones se van a seguir teniendo por los próximos 60 días, extendibles en mutuo acuerdo. Básicamente, esto es un memorándum de mutuo entendimiento, no es el tratado final. Estos simplemente son unos puntos que van a permitir que se vaya desmontando el conflicto en Medio Oriente y que se vayan liberando las tensiones que han estado ahogando el petróleo y el comercio global, de manera que en los próximos 60 días ya se vaya a llegar a un acuerdo final que vaya a establecer unas relaciones diplomáticas sólidas o no entre los Estados Unidos e Irán. Esto va a durar los próximos 60 días y por lo que se habla en el memorándum, esto puede ser extendible, se puede extender si los dos lados están de acuerdo. En el cuarto punto tenemos que los Estados Unidos va a remover el bloqueo naval que tiene en el estrecho de Hormuz, seguido por ser removido también por el bloqueo naval que tenía Irán en el mismo sitio, permitiendo el libre tránsito del petróleo y el comercio en esta zona. No solamente esto, sino que también el gobierno iraní se compromete a que todos los barcos que pasen por el estrecho deben estar protegidos y deben pasar sin ninguna complicación antes, durante y después de que se remueva este bloqueo. Aunque todavía se encuentren en la zona los barcos tanto del gobierno estadounidense como del gobierno iraní, se le va a permitir el flujo a los barcos que estaban detenidos en el estrecho para tratar de reanudar el comercio de la zona a como estaba antes de que comenzara este conflicto armado. Siguiendo con esto también, tenemos el punto 5 que habla de que Irán promete no cobrar un peaje a los barcos que cruzan por el estrecho como ellos habían dicho anteriormente que iban a hacer, y que van a permitir el libre comercio así como estaba antes de que sucediera el conflicto armado. Ahora bien, este quinto punto viene con una pequeña acotación que es importante que la veamos, ya que habla de solamente los 60 días en los que se esté negociando el tratado. No habla de lo que sucederá después, además de que solamente dice de que tanto Irán como Omán van a sentarse en la mesa a discutir cómo van a manejar el estrecho. Esto se puede terminar como estaba antes, abierto sin ningún tipo de peaje, o pudiese terminar teniendo un peaje impuesto por ambas naciones que son las que controlan el espacio marítimo del mismo luego de los 60 días. Esto es parte del memorándum de mutuo acuerdo. Básicamente Irán no se está comprometiendo a no hacerlo en el futuro, simplemente se está comprometiendo a no hacerlo ahora, y esto puede cambiar dentro del trato que los Estados Unidos vaya a firmar con Irán, en donde estos se puedan comprometer a largo plazo a mantener el estrecho como estaba antes de este conflicto. Estos son uno de los puntos que se van a seguir negociando en los próximos 60 días y van a mantenerse como están en lo que se ocurren las negociaciones, por lo que es importante que quedemos pendientes y sigamos mirando cómo se afectan las diferentes partes y de cómo se puede llegar a un mutuo acuerdo que pueda beneficiar a todo el mundo en este caso. Porque aunque se reabre el estrecho y se tengan que reanudar todas las líneas de suministros, el hecho de poner un peaje luego de 60 días en el estrecho podría aumentar los precios del crudo
porque las empresas tendrían que buscar la forma de poder mantener sus ganancias al margen. Y no solamente eso también ¿qué conllevaría? ¿Qué tensiones nuevas se crearían en Medio Oriente en caso de que Irán y Omán decidan imponer un peaje que vaya a subir los precios? ¿Qué conllevaría? ¿Cómo se pagaría eso? ¿Se pagaría en la misma moneda que se compra el dólar? Todo un sinnúmero de mecanismos que tendríamos que discutir en caso de que esto se vaya a volver una realidad. Lo que sí hay que darla es que es importante que por los próximos 60 días por lo menos el flujo va a ser reanudado y se va a mantener reanudándose de una manera beneficiosa y que puede ayudar a estabilizar el mercado, que tiene ya casi 4 meses en alzas y 4 meses que ha sido de mucho detrimento para lo que es el tema de la energía, el tema de los alimentos, todo, porque básicamente el petróleo permea todo lo que es la sociedad en la que vivimos hoy en día de una forma u otra. En el sexto punto tenemos, que lo habíamos mencionado el martes creo que fue, pero todavía no lo teníamos claro, pero ya es parte del memorando, que dice que los Estados Unidos y sus aliados regionales van a crear un fondo de $300 millones para reconstruir la infraestructura iraní que se perdió durante este conflicto, y también restituir o pagar al gobierno iraní, o mejor dicho a Irán como país, la pérdida económica que ha tenido por los últimos años o las últimas décadas. Llevamos por más de 40 años en sanciones que básicamente no han permitido que ellos desarrollen su economía hacia afuera, más allá que 2 o 3 aliados que tienen en Rusia y en China, por ejemplo. Hay muchas personas que se encuentran en descontento con esto porque entienden que los Estados Unidos lo van a pagar solo. Y por muchas personas me refiero a personas en Estados Unidos. Porque obviamente si usted está viendo que hay que pagar un dinero, ese dinero tiene que salir de algún lado. Es controversial, lo es realmente. O sea, es la primera vez que vemos, no es la primera vez que vemos que un país le pague a otro reparaciones por algún tema de un conflicto. Y Irán no va a poder ponerle la mano a este dinero hasta que el fondo esté, entre comillas, completo. De todas formas, hay que ver cómo esto ayuda o no a la economía a nivel global o al comercio. Irán ha tenido que volverse autosuficiente en los últimos 40 años porque no tenía el espacio ni el poder económico ni militar de comerciar con otras naciones. Y con las pocas naciones que comerciaban, como mencioné, Rusia, China y 2 o 3 aliados más, obtenían ciertos bienes, pero no todos, debido a los mismos bloqueos impuestos por los Estados Unidos y otros países. Varios países europeos, Francia, Alemania, Italia, han estado de acuerdo en que esto es lo correcto por hacer y han estado de acuerdo en empezar una relación comercial con Irán, por lo que podría ser positivo en una parte, ya que brindaría más competitividad en el mercado a ciertos bienes. ¿Cómo esto se afectaría a nivel Irán? Debido a que se han vuelto autosuficientes, ¿qué tecnologías tendrían? ¿Cómo pudiesen desarrollar su economía? ¿O qué le podrían brindar al mundo que el mundo ya tiene? Aparte de, obviamente, más petróleo. Esto podría ser positivo, sí, pero es de las cositas que uno tiene que seguir observando para ver cómo evolucionan, porque tienen muy poco precedente en la historia, moderna de hoy en día. Y es importante ver que quizás se cumpla, quizás no se cumpla. Y es parte también de los puntos que van a seguir discutiéndose más adelante. Esta es parte del referéndum de mutuo acuerdo, del memorándum de mutuo acuerdo que tienen Estados Unidos, Irán y los otros involucrados en este conflicto, pero también es uno de los puntos que va a seguir la negociación de aquí a 60 días. Se supone que ya los Estados Unidos y aliados deben empezar a crear este fondo, pero también sabemos que esto se puede, número que se va a poder reducir quizás en el futuro, o que este punto se pare en seco en una negociación final que vayan a firmar más adelante.